Vamos a hacer una revisión breve de cada uno de los órganos endocrinológicos, pero antes de eso vamos a recordar cuáles son los conceptos más importantes en la función endocrinológica. Se define a la glándula endocrinológica como el acúmulo de células especializadas capaces de sintetizar y secretar a la circulación sustancias bioquímicas denominadas hormonas. Entonces, todo el sistema endocrinológico está relacionado con las hormonas. Y sabemos que las hormonas actúan en diferentes sitios de donde se producen. Estas hormonas son sustancias químicas producidas en las glándulas endocrinas, circulan a través del sistema vascular y ejercen sus efectos en sus células blanco. Estas células blanco generalmente se encuentran lejos de su origen. En algunas situaciones especiales pueden estar cerca, pero no actúan en la misma célula donde se producen. Los principales órganos del sistema endocrinológico va a empezar a nivel del hipotálamo, la hipófisis o pituitaria, la tiroides y paratiroides, las glándulas adrenales, el páncreas, los testículos y los ovarios. Además de todos estos órganos tenemos al cuerpo pineal, que está descrito más en animales, el corazón y el timo en los recién nacidos. El corazón en algunas situaciones especiales produce algún tipo de hormonas. E igualmente los riñones no tienen mucha injerencia en el sistema endocrino. Para que las hormonas actúen en sus células blanco, en sus células efectoras, necesitan unirse a estos órganos. Y la forma de unirse y producir la acción respectiva es gracias a los receptores hormonales. Entonces, las hormonas se van a unir a las células de diferentes formas. Puede ser sobre la membrana celular o sobre el núcleo. Los receptores transmembrana son aquellos que no ingresan dentro de la célula, simplemente llegan hasta la célula, hasta la membrana celular, ahí se adhieren a su receptor y producen los diferentes efectos dentro de la célula. Estos receptores se van a clasificar en tres grandes grupos. Los receptores para la insulina, que se encuentran en determinadas células, los receptores para la hormona de crecimiento y la prolactina, y el grupo más grande, el más importante de todos los receptores hormonales, son los receptores asociados a la proteína G. Estos receptores se caracterizan porque están constituidos en su forma molecular por 7 hélices transmembrana y constituyen la mayor familia de las proteínas receptoras. En general, este grupo de receptores más o menos constituyen el 1% del genoma humano. Y obviamente la mayoría de hormonas actúan bajo este receptor. Así tenemos a la vasopresina, serotonina, histamina, adrenalina, noradrenalina, calcitonina, glucagón, PTH, entre las principales. Y como característica importante, este tipo de receptor tiene al AMP cíclico como el segundo mensajero. Es decir, el AMP cíclico es el que va a hacer que se cumplan las funciones indicadas por la hormona. El otro grupo de receptores son los receptores nucleares. En este tipo de receptores, las hormonas ingresan a la célula a través de la membrana celular en forma libre y llegan a su respectivo receptor en el núcleo. Las hormonas que actúan a través de estos receptores son las hormonas esteroideas, es decir, las que se producen en la glándula suprarrenal y en las gónadas, ¿no? Los derivados de la testosterona, progesterona y el cortisol, los derivados de la vitamina A y la vitamina D y las hormonas tiroideas. El eje más importante en el sistema endocrinológico es la relación que existe entre el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo es un órgano que tiene la conexión entre el sistema endocrinológico y el sistema nervioso porque está constituido por células neurológicas. En el hipotálamo se van a producir una serie de sustancias o péptidos que van a estimular
a la hipófisis para la secreción de las respectivas hormonas. Entonces el hipotálamo va a tener diferentes centros de acción, en algunos casos produciendo estos péptidos que estimulan a la producción de hormonas en la adenohipófisis, y en otros casos produciendo hormonas directamente para almacenar hormonas en la neurohipófisis. Existe una conexión muy cercana entre el hipotálamo y la hipófisis debido a su cercanía anatómica. La unión entre el hipotálamo y la hipófisis constituye el tallo hipofisario. En el tallo hipofisario se van a encontrar las diferentes estructuras, tanto circulatorias como neurológicas, y a este nivel donde se van a presentar algunas alteraciones cuando tengamos, por ejemplo, cirugías de la hipófisis o algún trauma de la base de cráneo. Por lo tanto, el hipotálamo se contacta con la adenohipófisis a través de vasos sanguíneos del sistema portal hipotálamo hipofisario y se conecta con la neurohipófisis a través de fibras nerviosas. El hipotálamo va a producir diferentes tipos de sustancias que van a actuar en la hipófisis. Tenemos en primer lugar a la GnRH, que viene a ser la hormona liberadora de gonadotropinas, es decir, de la FSH y de la LH. La TRH, que es la hormona liberadora de TSH. La CRH, que es la hormona liberadora de ACTH. La GRH, que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento. La GIH, que es la hormona inhibidora de hormona de crecimiento, conocida también con el nombre de somatostatina. La PRH es la hormona liberadora de prolactina. Hasta hace poco no se conocía muy bien este péptido, pero actualmente ya se ha descubierto que la PRH es la TRH. Es decir, la TRH estimula tanto a la liberación de TSH como a la liberación de prolactina. Igualmente, la PIH, que es la hormona inhibidora de prolactina, actualmente se sabe que es la dopamina. Todos estos péptidos van a actuar sobre la adenohipófisis para la producción o inhibición de las respectivas hormonas. En cambio, la ADH, la hormona antidiurética, y la ocitocina, que son producidas en el hipotálamo, van a almacenarse en la neurohipófisis. Entonces, como hemos visto, la hipófisis tiene dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. En general, está ubicada en la silla turca, que sabemos que es una depresión del hueso esfenoides, y está cubierta por un diafragma. Este diafragma viene a ser una deflexión de la dura madre. Este diafragma hace que la hipófisis esté aislada del líquido cefalorraquídeo. Cuando existen alteraciones en este diafragma, puede ingresar el líquido cefalorraquídeo dentro de la silla turca y comprimir a la hipófisis. Las relaciones más importantes de la hipófisis son hacia arriba se encuentra el quiasma óptico. El quiasma óptico es una estructura muy cercana que se encuentra más o menos a 5 a 10 milímetros de la hipófisis. Y se ve alterado este quiasma cuando existen tumores en la hipófisis que pueden comprimirlo y producir alteraciones en la visión. Hacia abajo se encuentra el seno esfenoidal y lateralmente los senos cavernosos. Por estas estructuras, por los senos cavernosos, van a atravesar diferentes estructuras nerviosas, como son el nervio óptico, el nervio oftálmico, entonces la arteria carótida interna. Por lo tanto, cuando hay tumores a nivel de la hipófisis, va a haber compresión en estas estructuras. Y el tallo hipofisario que habíamos visto, que es la conexión entre la hipófisis y el hipotálamo, está constituido por dos estructuras muy importantes, la eminencia media y el tuber cinerum. El tuber cinerum en los seres humanos está algo hipotrofiado, es más grande en los animales, pero la eminencia media es la estructura más importante, que es la que va a producir la unión entre el hipotálamo y la hipófisis, y por lo tanto la estructura que va a relacionar al sistema neurológico con el sistema endocrinológico.
La adenohipófisis proviene del techo de la cavidad oral, ¿no? En el embrión se encuentra en la parte superior de la cavidad oral y va a migrar hacia su ubicación normal en el adulto durante todo el crecimiento del feto. Esta estructura proviene del ectodermo y la estructura se conoce con el nombre de bolsa de Rathke. A veces esta estructura puede crecer en el niño y producir un tumor conocido con el nombre de faringioma, cráneofaringioma. En cuanto a la irrigación, la adenohipófisis básicamente depende del sistema portal hipotálamo hipofisario, que va a derivar directamente de la arteria carótida interna. Esta va a producir, a partir de la carótida interna, ¿no?, va a salir la arteria hipofisaria superior, que es la que va a producir este sistema portal. La definición de un sistema portal es que comienza con capilares y termina con capilares, ¿no? Es como un enmarañado de arterias. Y el drenaje venoso de la hipófisis, de la adenohipófisis, se va a dar a través de los senos cavernosos, los cuales van a drenar a los senos petrosos y estos hacia el bulbo y la vena yugular interna. Los ejes hipotálamo hipofisario son muy importantes en el estímulo y la inhibición de todos los órganos endocrinológicos. Entonces, cuando hablamos de ejes endocrinológicos, siempre vamos a recordar que tenemos 3 niveles. El nivel terciario es aquel que se encuentra relacionado al hipotálamo. El nivel secundario se relaciona a la hipófisis y el nivel primario se relaciona a las glándulas periféricas. ¿En qué consiste esto? El sistema nervioso central va a producir neurotransmisores que van a estimular o van a inhibir hacia las células del hipotálamo para la producción de las hormonas liberadoras. El hipotálamo, a su vez, va a producir estas hormonas liberadoras, las cuales van a estimular a la hipófisis para la producción de las hormonas tróficas. Y a su vez, la hipófisis va a estimular a las glándulas periféricas respectivas, principalmente al tejido tiroideo, a las gónadas y al tejido suprarrenal, para la producción de las respectivas hormonas. Estas glándulas periféricas van a producir las hormonas, las cuales tienen 2 efectos. En primer lugar, las acciones fisiológicas en los diferentes órganos. Y en segundo lugar, van a producir el feedback negativo. El feedback negativo consiste en la inhibición de la producción de las hormonas a nivel del hipotálamo y la hipófisis cuando las hormonas periféricas están aumentadas. Y sucede lo contrario, cuando las hormonas periféricas están disminuidas, esta disminución va a estimular a los ejes superiores, es decir, a la hipófisis y al hipotálamo, para que aumente su producción hormonal y de esta manera también aumente la producción de estas hormonas. Este es el equilibrio que se da todo el tiempo para mantener en rangos normales a las hormonas periféricas y a las hormonas centrales. Aquí podemos observar el hipotálamo, ¿no? En sus diferentes núcleos van a producir las diferentes sustancias. Y aquí tenemos a la adenohipófisis, que es más grande, está irrigada por el sistema hipotálamo hipofisario portal. Por aquí van a llegar las diferentes sustancias y van a estimular a la secreción de sus hormonas. La hipófisis produce 6 hormonas. En primer lugar, produce la ACTH. La ACTH tiene como función importante estimular a la corteza suprarrenal para la producción de cortisol. Luego se produce la TSH, que estimula al tejido tiroideo para la producción de la T3 y la T4. Además, van a producir la FSH y la LH, ambas se conocen con el nombre de gonadotropinas, las cuales van a estimular a las gónadas, en el varón a los testículos, para la producción de testosterona y para la espermatogénesis, y a los ovarios en las mujeres para favorecer el desarrollo folicular, es decir, la producción del óvulo y la secreción de estrógenos y progesterona. Además,
En la adenohipófisis se produce la prolactina, que va a estimular la secreción láctea durante el periodo de lactancia. Y la hormona de crecimiento va a estimular a la secreción de somatomedinas o IGF-1 hacia el hígado, y esta sustancia va a estimular al tejido adiposo para el aumento de ácidos grasos libres, al músculo para liberar glucosa y producir hiperglicemia, y al hueso para favorecer el crecimiento. La neurohipófisis está encargada de almacenar dos sustancias producidas en el hipotálamo: la hormona antidiurética, llamada también vasopresina, y la ocitocina. Ambas se producen en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. La hormona antidiurética tiene como función actuar sobre los túbulos colectores del riñón para la absorción de agua y evitar un exceso de diuresis. Y la ocitocina solamente tiene funciones conocidas durante el trabajo de parto para la contracción del tejido uterino y durante la lactancia para favorecer la eyección de la leche. Bioquímicamente, las hormonas de la adenohipófisis se van a dividir en tres grupos: las somatomamotróficas, que son la hormona de crecimiento y la prolactina; las glicoproteínas, que son la TSH, la FSH y la LH. Estas tres hormonas tienen como característica que comparten, ambas tienen dos partes, ¿no? Una parte alfa y una parte beta, ¿no? La unidad alfa es común en todas y la diferencia se da en la subunidad beta. Y para recordar, también la HCG, la gonadotrofina coriónica humana, que se produce en el embarazo, también es bioquímicamente semejante a estas. Igualmente hay otra hormona que se conoce con el nombre de lactógeno placentario, que solamente se produce en la placenta, es semejante a estas hormonas, principalmente a la hormona de crecimiento. Y el otro grupo son las derivadas de la POMP. La POMP viene de las siglas pro-opio-melanocortina. Esta molécula es una molécula muy grande que tiene muchos aminoácidos, la cual se va a fraccionar, y una de sus fracciones viene a ser la ACTH. Las otras moléculas que derivan de la POM son la MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos, la beta-lipotropina, la lipotropina, la beta-endorfina, las encefalinas. Entonces, todas estas moléculas van a derivar de la POM. Entonces, en cualquier situación donde existe un aumento de la POM, todas estas van a estar aumentadas. Aquí tenemos un resumen de las hormonas. El hipotálamo, entonces, va a producir estas hormonas estimulantes, que son la TRH, GnRH o LHRH, la CRH, la TRH y la hormona estimulante de la secreción de hormona de crecimiento. Y las inhibitorias tenemos a la somatostatina y a la dopamina. Entonces, gracias a la TRH se va a producir la TSH, que actúa sobre el tejido tiroideo para la producción de T3 y T4. La GnRH va a estimular a las gonadotrofinas sobre ovarios y testículos para la producción respectiva de sus hormonas. La CRH sobre la ACTH, esta sobre la corteza suprarrenal para producir cortisol. La TRH, que es la misma, ¿no?, de la TSH, va a producir la prolactina para la secreción láctea. La GHRH estimula la hormona de crecimiento, que actúa sobre el hígado para la producción de IGF-1. Y la somatostatina inhibe la secreción de hormona de crecimiento, pero también de TSH, FSH, LH. Y la dopamina inhibe principalmente a la prolactina, pero también cuando está muy aumentada puede inhibir a la hormona de crecimiento, a la TSH y a la ACTH. El tema de la prolactina es un tema especial porque esta es una hormona que se estimula sola, puede aumentar y aumentar. Gracias a la dopamina, la prolactina está en niveles normales. Entonces, cualquier situación donde disminuyan los niveles de dopamina
inmediatamente se va a ver que la prolactina va a aumentar. Como sabemos, la somatostatina, como les mencionaba, la somatostatina también se produce en el aparato digestivo para inhibir otro tipo de hormonas, la gastrina, pepsina, jugo gástrico y el flujo esplácnico. En el páncreas inhibe la secreción de insulina y glucagón. Entonces, esta es la forma como van a actuar las diferentes hormonas en el eje hipotálamo hipofisario. Existen conceptos básicos para manejar este tipo de ejes. Mucho hablamos siempre de la hipofunción primaria. Hipofunción sabemos que es una deficiencia en la secreción hormonal, y si tomamos el nombre de primario se refiere a la alteración a nivel del eje primario, es decir, a la alteración de las glándulas periféricas. Las glándulas periféricas más importantes son el tejido tiroideo, el tejido gonadal y las glándulas suprarrenales. Entonces, cuando ustedes vean o lean esto de alteración primaria, básicamente nos vamos a referir a la glándula periférica. Si tenemos una deficiencia de producción hormonal en la glándula periférica, entonces va a haber una disminución de las hormonas y esto va a generar una respuesta en la hipófisis. ¿Qué tipo de respuesta generaría en la hipófisis? Un aumento, ¿no es cierto?, de la secreción de la hipófisis. ¿Por qué? Porque sabemos que la hipófisis en este caso está sana. La enfermedad está dada en la glándula periférica. Si la glándula periférica no produce sus hormonas, entonces la hipófisis inmediatamente va a captar esa deficiencia hormonal y va a producir mayor cantidad de hormonas para tratar de estimular a la glándula periférica a que aumente su producción hormonal. Obviamente la glándula periférica al estar enferma no va a responder. Entonces vamos a ver, si hacemos un examen bioquímico, que las hormonas de la glándula periférica van a estar disminuidas y las hormonas de la hipófisis van a estar aumentadas. Si la alteración se da en el eje tiroideo, es decir, la tiroides no produce sus hormonas, la T3 y la T4 van a estar disminuidas y la TSH va a estar aumentada. Esto se conoce con el nombre de hipotiroidismo primario. Muy bien. Si la alteración se da a nivel del eje suprarrenal, es decir, no se va a producir el cortisol, este va a estar disminuido, por lo tanto, la hipófisis va a aumentar la producción de ACTH. Excelente. Entonces, esta es la característica de la insuficiencia suprarrenal primaria. Esta insuficiencia suprarrenal primaria también se conoce con el nombre de enfermedad de Addison. Si la alteración se da a nivel del eje gonadal, es decir, los ovarios, en el caso de las mujeres, no funcionan, o en el caso de los varones, los testículos no funcionan, ¿no?, por alguna razón X, entonces las hormonas respectivas, si son ovarios, los estrógenos y progesterona van a estar disminuidos, si son testículos, la testosterona va a estar disminuida, entonces va a haber un aumento de las gonadotrofinas, que son la FSH y la LH. Esta patología se conoce con el nombre de hipogonadismo primario, llamado también hipogonadismo hipergonadotrófico. ¿Por qué hipergonadotrófico? Porque hay un aumento de las gonadotrofinas. Entonces queda claro cómo funcionan estos ejes. Si tenemos la situación contraria, es decir, la glándula periférica está produciendo más hormona de lo normal en forma autónoma, sin ningún estímulo, estas hormonas entonces van a estar aumentadas. Eso es lo que se conoce con el nombre de hiperfunción primaria. Hay un aumento de las hormonas periféricas. ¿Y cómo va a responder la hipófisis que está sana? Disminuyendo, ¿no? Porque si ya se produce gran cantidad de hormona, la hipófisis no necesita trabajar, no necesita estimular a nadie. Entonces inmediatamente la hipófisis disminuye. Esta disminución es solamente una respuesta a la alteración del nivel primario. Igual, si se da a nivel del eje tiroideo, donde hay un aumento de las hormonas tiroideas, vamos a ver que la TSH va a estar disminuida. Esto se conoce con el nombre de
hipertiroidismo primario. A nivel del eje suprarrenal, ¿no? Suponiendo que hay un tumor en la suprarrenal que produce mucho cortisol, entonces la ACTH va a disminuir. Esto se conoce con el nombre de hipercortisolismo primario o síndrome de Cushing. No se olviden de Cushing primario. El aumento del cortisol es el que produce el síndrome de Cushing. Y si la alteración se da a este nivel, siempre es primario. Si la alteración se da en el eje gonadal, por decir los testículos tienen un tumor que produce gran cantidad de testosterona, entonces va a haber una disminución de FSH y LH. Es hipergonadismo primario. Muy bien. Eso es cuando las alteraciones se dan a nivel del nivel primario. Pero si las alteraciones se dan a nivel del nivel secundario o terciario, generalmente siempre hacemos una unión entre hipotálamo e hipófisis, sería una alteración secundaria o terciaria. Algunos autores lo mencionan como una alteración central, ¿no? Que asocia ambas. Entonces, la hipofunción secundaria se refiere a una deficiencia en la producción hormonal de la hipófisis. Entonces, por lo tanto, las hormonas de la hipófisis van a estar disminuidas. ¿Qué va a suceder con las glándulas periféricas? ¿Cómo van a estar sus hormonas? Perfecto, también van a estar disminuidas porque no hay este estímulo. Si el jefe no da la orden, ¿no? Los de abajo tampoco van a responder. Entonces, también hay una disminución de las hormonas periféricas. Si el problema se da en el eje tiroideo, es decir, la TSH no está produciendo, entonces la T3 y la T4 tampoco se van a producir. Esto se conoce con el nombre de hipotiroidismo secundario. A nivel de suprarrenal, no hay ACTH, no hay cortisol. Esto se conoce con el nombre de insuficiencia suprarrenal secundaria. No, Cushing, no. Cushing es cuando hay un aumento de cortisol. Cuando hay una hiperfunción de ACTH, sí se da la enfermedad de Cushing. Esto es hipofunción. Si se da a nivel del eje gonadal, es decir, FSH y LH no se producen, entonces tampoco se van a producir las respectivas hormonas en ovarios o en testículos. Esto es el hipogonadismo hipogonadotrófico. Así es. Si se da a nivel de la hormona de crecimiento, entonces no hay hormona de crecimiento, no hay IGF-1 y por lo tanto no hay crecimiento en los niños o hay alteraciones metabólicas en los adultos, ¿no? Que es la talla baja o deficiencia de hormona de crecimiento del adulto. Y finalmente, si hay una hiperfunción hipofisaria, ¿no? Por alguna razón aumentan las hormonas, pues generalmente aumentan por tumores de la hipófisis, entonces están aumentadas las hormonas. ¿Qué va a suceder con las hormonas de las glándulas periféricas? También van a estar aumentadas, porque si este aumenta, este también va a aumentar, ¿no? Es una respuesta nada más. Si hay un tumor productor de prolactina, un exceso de prolactina, entonces se va a producir la hiperprolactinemia, ¿no? Que en las mujeres va a producir el síndrome de amenorrea y galactorrea. Si hay un aumento en el eje tiroideo, la TSH está aumentada, también va a aumentar la T3 y la T4. Esto se va a llamar hipertiroidismo secundario. Si el tema es a nivel suprarrenal, hay un aumento de la TSH, también aumenta el cortisol. Esto es hipercortisolismo secundario o enfermedad de Cushing. Esto es lo que se llama enfermedad de Cushing, ¿no? Síndrome de Cushing secundario o enfermedad de Cushing. Si se da a nivel del eje gonadal, hay un aumento de FSH-LH, un aumento de andrógenos o estrógenos, entonces hay un hipergonadismo secundario. Esto generalmente se va a ver cuando se presenta la pubertad precoz. Aumentan antes de lo normal la FSH y la LH, entonces también aumentan las hormonas sexuales.
Y cuando hay un aumento de la hormona de crecimiento, por ejemplo, un tumor que produce hormona de crecimiento, también va a haber un aumento de IGF-1 y va a producir una enfermedad llamada acromegalia en el adulto o gigantismo en el niño. Muy bien, esto es en general cómo funcionan cada uno de los ejes. Ahora vamos a ir viendo cada una de las hormonas. Entonces, la hormona